Mi nieta de 8 años puso los ojos en blanco y dijo: «No puedes sentarte con nosotros. Mamá dijo que eres una vieja carga». Toda la mesa estalló en risas, incluyendo mi hijo. Me levanté y me fui en silencio. Esa noche me escribió: «¿El pago sigue pendiente para mañana?». Le respondí: «Resuélvelo tú». Al día siguiente: «¡Pánico! ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal». Todo comenzó en mi propia mesa, la que había puesto con tanto cariño para celebrar el cumpleaños número 42 de mi hijo Eduardo. Me llamo Carmen Valdés, tengo 65 años, y hasta hace 3 días creía que tenía una familia que me amaba. ¡Qué ingenua fui! La mesa lucía perfecta ese domingo de octubre en mi casa de Guadalajara. Había preparado mole poblano, el favorito de Eduardo desde niño, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. El pastel de 3 leches descansaba en el refrigerador, decorado con las palabras «Feliz cumpleaños, papá», en letra cursiva azul. Había gastado todo el sábado cocinando, limpiando cada rincón de la casa hasta que brillara. Cuando llegaron a las 2 en punto, Eduardo traía esa sonrisa forzada que había perfeccionado en los últimos meses. Mónica, su esposa, entró con su cara de pocos amigos habitual, arrastrando los pies como si estar en mi casa fuera un castigo. Y mi nieta Sofía, ¡ay, mi Sofía! 8 años de pura malcriadez, con sus bucles rubios y esa mirada altanera que había aprendido de su madre. «Huele rico, mamá», dijo Eduardo, besándome la mejilla. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez podríamos tener una comida familiar sin tensiones. Mónica se dejó caer en una silla sin siquiera saludarme. «¿Hay refresco light? No puedo tomar azúcar». «Por supuesto, mija», respondí dirigiéndome a la cocina. «Ah». En mis adentros pensé: «Claro, porque Dios nos libre de que consumas una caloría extra en la casa de la suegra». Pero sonreí y serví el refresco en mi mejor cristalería. Durante la comida, traté de conversar con Sofía. «¿Cómo va la escuela, mi amor? ¿Te gusta tu nueva maestra?». La niña me miró como si fuera un insecto. «No me hables, estoy comiendo». Eduardo rió nerviosamente. «Ay, mamá, ya sabes cómo son los niños». «¿Los niños o los mal educados?», pensé, pero mantuve mi sonrisa de abuela perfecta. Mónica comenzó a hablar sobre su nuevo trabajo en una boutique, presumiendo sobre las clientas famosas que atendía. Eduardo asentía a todo lo que decía, como un perrito entrenado. Yo comía en silencio, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Cuando traje el pastel, Sofía ya se había aburrido. Estaba jugando con su teléfono, sí, una niña de 8 años con iPhone último modelo, un regalo que yo misma había financiado sin que Eduardo lo supiera. «Vamos a cantar las mañanitas», dije encendiendo las velas. «¿Tenemos qué?», se quejó Sofía. «Esto es súper aburrido». «Sofía, ven acá y ayuda a la abuela», dije tratando de incluirla. Y entonces sucedió. Sofía se levantó, me miró directamente a los ojos, puso esos ojos azules en blanco y con la voz más despectiva que puede tener una criatura de 8 años, declaró: «No puedes sentarte con nosotros. Mamá dijo que eres una vieja carga y que solo estamos aquí por cortesía». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si me hubieran abofeteado. Eduardo, mi Eduardo, en lugar de defender a su madre, soltó una carcajada. Mónica sonrió con satisfacción, como si su hija hubiera dicho algo brillante. «Una vieja carga». Las palabras se quedaron flotando en el aire como humo tóxico. Me levanté sin decir palabra. Caminé hacia mi habitación con toda la dignidad que pude reunir, aunque sentía que las piernas me temblaban. Escuché que seguían riendo abajo, como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de destrozar el corazón de la mujer que los había criado, amado y mantenido. Esa noche, mientras limpiaba los platos que habían dejado sucios sobre mi mesa, mi teléfono vibró. Un mensaje de Eduardo. «Mamá, ¿el pago sigue pendiente para mañana? Mónica necesita que llegue temprano para su tarjeta de crédito». Mis dedos temblaron mientras escribía la respuesta que cambiaría todo. «Resuélvelo tú». Pero Eduardo no sabía que durante 3 años yo había estado pagando en secreto su hipoteca, su coche, los colegios privados de Sofía, las tarjetas de crédito de Mónica y hasta las vacaciones familiares a las que nunca fui invitada. Al día siguiente,
Cuando su banco le notificó que su cuenta estaba en números rojos y su hipoteca vencida, el pánico que sintió fue solo el comienzo de lo que estaba por venir. A las 7 de la mañana, mi teléfono sonó como sirena de ambulancia. 20 llamadas perdidas de Eduardo. Sonreí mientras sorbía mi café de olla, observando por la ventana cómo el sol dorado de Guadalajara iluminaba mi jardín de bugambilias. ¿Pánico tan temprano? ¡Qué interesante! Mamá, ¿por qué no contestas? Eduardo gritaba tanto que ni siquiera necesité poner el altavoz. ¡Hay un problema enorme! Buenos días, Eduardo. ¿Cómo amaneció mi nieta favorita? ¿Ya le recordaste que soy una vieja carga? Silencio. Dulce, delicioso silencio. Oso. Mamá, sobre eso, Sofía es una niña. ¿Ya sabes cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo la están educando para que falte al respeto? Tomé otro sorbo de café. Cuéntame del problema, hijo. El banco llamó. Dicen que no llegó la transferencia de la hipoteca y mi tarjeta está bloqueada. Mónica no puede ni pagar su café. ¿Qué pasó con el dinero? Me recosté en mi mecedora, la que había comprado con el primer sueldo de mi difunto esposo Rodrigo. 40 años de matrimonio feliz, de trabajar juntos, de construir un patrimonio que nuestros hijos nunca tuvieron que ganar. ¿Cuál dinero? Pregunté con la inocencia de una novicia. El que siempre mandas, el de cada mes. Ah, ¿el dinero que mando sin que Mónica sepa? ¿El dinero que me permite ser tratada como basura en mi propia casa? Eduardo, creo que hay confusión. Yo soy una vieja carga, ¿recuerdas? Las cargas no mandan dinero, las cargas reciben dinero. Mamá, por favor. No es momento para juegos. Mónica está histérica. El colegio de Sofía está pidiendo la colegiatura atrasada. Nos van a embargar la casa. Embargar la casa. Esa casa de 3 recámaras en Providencia que Eduardo nunca podría haber comprado con su salario de vendedor de seguros. Esa casa cuyo enganche pagué yo. Esa casa cuyas mensualidades he cubierto durante 3 años sin que Mónica lo supiera, porque mi hijo me pidió que fuera nuestro secreto para no herir el orgullo de su esposa. ¿Orgullo? ¿Qué orgullo puede tener alguien que educa a su hija para humillar ancianos? Eduardo, me parece que necesitas sentarte con tu esposa y hacer números. Revisar ingresos, gastos, prioridades. Mamá, tú sabes cuánto gano. Sin tu ayuda no podemos. ¿Mi ayuda? Me levanté y caminé hacia el estudio donde Rodrigo guardaba todos nuestros documentos financieros. En el escritorio de caoba había 3 carpetas, una azul, una verde y una roja. La roja era mi favorita. ¿Te refieres a la ayuda de una vieja carga? Por favor. Sofía no quiso decir eso. Claro que quiso decirlo. Los niños no mienten, Eduardo. Solo repiten lo que escuchan en casa. Abrí la carpeta roja. Estados de cuenta, transferencias, recibos. 3 años de evidencia de mi generosidad silenciosa. Hipoteca, $18,500 mensuales. Coche de Eduardo, $8,200. Coche de Mónica, $9,800. Colegiatura de Sofía, $12,000. Tarjetas de crédito, un promedio de 25,000 mensuales entre las dos. Eduardo, voy a explicarte algo muy simple. Una carga no ayuda. Una carga es una carga. Y yo, aparentemente, soy una carga. Mamá, tengo una idea brillante. Ve a pedirle dinero a Mónica. Después de todo, ella trabaja en esa boutique tan elegante. Seguramente gana lo suficiente para mantener el estilo de vida que tanto disfruta. Escuché que Mónica gritaba algo en el fondo. Eduardo le respondió algo que no pude entender. Mamá, Mónica dice que ella nunca te faltó al respeto. Solté una carcajada tan fuerte que espanté a los pájaros de mi jardín. ¿Nunca me faltó al respeto? ¿La mujer que enseñó a mi nieta a llamarme vieja carga nunca me faltó al respeto? Cerré la carpeta roja con un golpe seco. Dile a Mónica que venga a pedirme perdón. Ella y Sofía, de rodillas. ¿Estás loca? ¿Loca? Eduardo, en 3 años he gastado más de 2 millones de pesos manteniendo tu vida de fantasía. 2 millones que salen de la herencia que tu padre trabajó 40 años para dejarnos. Dinero que estoy desperdiciando en una familia que no me respeta. Silencio otra vez. Pero esta vez no era dulce. Era el silencio de alguien haciendo números en su cabeza. Mamá, ¿2 millones? 2,400,000. Para ser exacta. Tengo cada recibo, cada transferencia. ¿Quieres que se los enseñe a Mónica? ¿Quieres que sepa que la vida de princesa que lleva la paga la vieja carga que tanto desprecia?
Eduardo comenzó a tartamudear. Sabía que Mónica no tenía idea de la fuente real de su bienestar. Ella creía que su marido era un vendedor exitoso, no un fracasado mantenido por su mamá. Tienes 24 horas para venir a mi casa con tu esposa y tu hija a disculparse como Dios manda. Si no, mañana mismo llamo al banco para informar que se suspenden todos los pagos de manera permanente. Colgué el teléfono y me serví otra taza de café. El día apenas comenzaba, y ya se sentía delicioso. El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando escuché el portón de mi casa abrirse con tal fuerza que las bisagras crujieron. Desde la ventana de mi sala, observé a Eduardo bajarse de su Honda Civic, plateado con la cara roja como tomate maduro. Mónica venía detrás, arrastrando a Sofía de la mano, con una expresión que podría derretir el acero. Llegaron antes de lo que esperaba. El pánico es un motivador excelente. Abrí la puerta antes de que tocaran. Eduardo se veía como si hubiera envejecido 10 años en 24 horas. Tenía ojeras profundas, la camisa arrugada, y las manos le temblaban ligeramente. «Mamá, tenemos que hablar», dijo sin ni siquiera saludar. «¡Qué educación tan refinada!», murmuré, haciéndome a un lado para que pasaran. «Adelante, pero límpiense los zapatos. Esta es mi casa, no un establo». Mónica pasó a mi lado como huracán, con sus tacones repiqueteando en mi piso de Talavera como ametralladora. Sofía la seguía, pero esta vez no traía su actitud de princesa. Se veía confundida, como si no entendiera por qué sus padres estaban tan alterados. «Siéntense», dije, señalando la sala. «¿Quieren café? ¿Agua? ¿O prefieren comenzar directamente con las disculpas?» Eduardo se dejó caer en mi sillón como costal de papas. «Mamá, esto es un malentendido terrible. No podemos perder la casa». «¿Malentendido?» Me acomodé en mi mecedora favorita, la que tenía el cojín bordado que Rodrigo me regaló en nuestro 10º aniversario. ¿Cuál parte es el malentendido? ¿La parte donde tu hija me llamó vieja carga? ¿O la parte donde tú te reíste? Mónica finalmente habló, con esa voz chillona que siempre me ponía los nervios de punta. «Carmen, Sofía es una niña. Los niños dicen tonterías. Los niños dicen lo que escuchan en casa, Mónica». La miré directo a los ojos. «Y por cierto, ¿cómo está tu trabajo en la boutique? ¿Ya te alcanza para pagar tus gastos mensuales?» La cara de Mónica se puso del color de mi salsa de chile chipotle. Eduardo le lanzó una mirada de advertencia que ella ignoró completamente. «Mi trabajo va muy bien. Gracias por preguntar». Mentirosa. Eduardo me contó la semana pasada que la iban a correr por llegar tarde todos los días. Me alegra escuchar eso. Entonces supongo que ya no necesitarán mi ayuda económica. ¿Cuál ayuda? Mónica se enderezó como si hubiera tocado un cable de luz. Eduardo nunca me dijo que tú... Eduardo, interrumpí, sonriendo como el gato de Alicia en el País de las Maravillas. ¿No le has contado a tu esposa sobre nuestro arreglo? El silencio que siguió fue tan espeso que se podría haber cortado con cuchillo. Eduardo parecía querer que se lo tragara la tierra. Mónica lo miraba con una expresión que iba cambiando lentamente de confusión a furia. «¿Qué arreglo?», preguntó Mónica con voz peligrosamente baja. Eduardo comenzó a balbucear. «Mónica, mi amor, yo iba a decirte...» «Ay, hijo, no seas tímido», dije, levantándome para ir por mi carpeta roja. «Dale las buenas noticias a tu esposa». Regresé con la carpeta y la deposité en la mesita de centro como si fuera una bomba. «Mónica, querida, durante los últimos 3 años, yo he estado pagando tu hipoteca, tus coches, la escuela de Sofía y tus tarjetas de crédito». La cara de Mónica pasó por al menos 5 colores diferentes antes de asentarse en un púrpura preocupante. ¿Qué? Su voz salió como chillido de ratón aplastado. 18.500 pesos mensuales de hipoteca, 8.200 del coche de Eduardo, 9.800 de tu BMW, 12.000 de colegiatura y un promedio de 25.000 mensuales en sus tarjetas de crédito. Abrí la carpeta y comencé a sacar recibos. ¿Quieres ver los comprobantes de las transferencias? Mónica se levantó tan rápido que derribó el florero con flores que había puesto en la mesa lateral. El agua se derramó sobre mi alfombra persa, pero no me moví para limpiarla. «Eduardo, ¿cómo pudiste ocultarme esto? Mi amor, yo quería decirte, pero... ¿Pero qué?» Mónica comenzó a caminar en círculos como tigresa enjaulada. «Yo creía que eras exitoso, creía que podías mantener a tu familia.
Ah, la verdad duele, ¿verdad? Qué bonito ver cómo se desmorona la fantasía. Sofía, que hasta ese momento había estado jugando con su teléfono, levantó la vista. Mami, ¿por qué estás gritando? Mónica se volvió hacia mí con los ojos inyectados de sangre. Tú nos tendiste una trampa. ¿Trampa? Me puse de pie lentamente, sintiendo cada uno de mis 65 años pesándome en los huesos, pero también sintiendo una fuerza que no había experimentado en años. Mónica, yo mantuve tu vida de lujos durante 3 años sin pedirte nada a cambio. Lo único que quería era respeto. Respeto básico, humano. Y en lugar de eso, educaste a mi nieta para que me llamara vieja carga. Sofía, pídele perdón a tu abuela ahora mismo, gritó Eduardo. La niña me miró con esos ojos azules enormes, pero ya no con desprecio. Ahora había confusión y un poquito de miedo. Lo siento, abuela, murmuró. ¿Lo sientes porque te están obligando? ¿O porque entiendes lo que hiciste? Pregunté, agachándome para quedar a su altura. Sofía se encogió de hombros. No sé. Honesta. Me gusta eso. Me enderecé y miré a Eduardo. Hijo, tienes una decisión que tomar. Puedes seguir viviendo en la mentira que construiste para impresionar a tu esposa, o puedes ser el hombre que tu padre esperaba que fueras. Eduardo se veía como si estuviera a punto de llorar. Mamá, por favor, danos otra oportunidad. ¿Otra oportunidad para qué? ¿Para seguir siendo su cajero automático mientras me tratan como basura? Me dirigí hacia la puerta. Tengo una propuesta. Voy a darles exactamente lo que pidieron. Ya no soy su carga. A partir de mañana se las van a arreglar solos. Pero lo que no sabían era que había algo más. Algo que cambiaría completamente las reglas del juego. Algo que descubrirían en exactamente 12 horas. A las 6 de la mañana del miércoles, mi teléfono explotó. No solo Eduardo esta vez, también mi hijo menor, Andrés, llamando desde Monterrey, donde maneja 3 restaurantes exitosos y vive como el príncipe que siempre quiso ser. Mamá, ¿qué demonios está pasando? La voz de Andrés sonaba ronca, como si apenas hubiera despertado. Eduardo me llamó llorando a medianoche, diciendo que lo vas a dejar en la calle. Me estiré en mi cama, disfrutando del algodón egipcio de las sábanas que había comprado la semana pasada. Una de las ventajas de no tirar el dinero en hijos desagradecidos es que puedes gastarlo en ti misma. Buenos días, Andrés. ¿Cómo está la familia? No me vengas con cortesías. Eduardo dice que le cortaste toda la ayuda económica. ¿Es cierto? Interesante. Eduardo le contó a su hermano, pero seguramente no le dijo por qué. ¿Es cierto? ¿Te contó por qué? Pausa. Andrés siempre fue el más inteligente de mis 2 hijos. Heredó la astucia empresarial de su padre y mi capacidad de leer entre líneas. Me contó algo sobre una discusión en su cumpleaños. No me dio detalles. Qué conveniente. Me levanté y me dirigí a mi cocina, donde mi cafetera italiana ya tenía listo mi primer café del día. ¿Te contó que mi nieta me llamó vieja carga y él se rió? Otro silencio. Más largo esta vez. ¿En serio? Palabras textuales. No puedes sentarte con nosotros. Mamá dijo que eres una vieja carga. Eduardo se carcajeó como si hubiera escuchado el chiste del año. Hijo de... Andrés se detuvo. Siempre fue más respetuoso que su hermano. Mamá, eso es terrible, pero Eduardo está desesperado. Mónica lo está amenazando con divorciarse. Y eso me debe preocupar porque es tu hijo. Salí a mi terraza, donde las bugambilias moradas se mecían con la brisa matutina. El aire olía a tierra húmeda y flores recién regadas por el rociador automático que había instalado el mes pasado. Andrés, déjame preguntarte algo. En tus restaurantes, si un empleado te falta al respeto delante de los clientes, ¿qué haces? Lo corro. Exacto. ¿Y si ese empleado fuera tu hermano, cambiaría algo? Andrés suspiró. Entiendo tu punto, mamá, pero no puedes dejar que Eduardo pierda su casa. Piensa en Sofía. Ah, sí, Sofía, la niña que me llamó vieja carga. Andrés, ¿sabes cuánto dinero he gastado en tu hermano durante los últimos 3 años? No tengo idea. 2.400.000 pesos. El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Estás bromeando? Tengo todos los recibos. Eduardo no podría mantener su estilo de vida ni 3 meses sin mi ayuda. Y en lugar de estar agradecido, permite que su esposa eduque a mi nieta para despreciarme. Mamá, Andrés sonó derrotado. ¿Qué quieres que haga?
Nada, solo que entiendas por qué tomé esta decisión. Pero Eduardo no tiene dinero para mantener la casa. Va a quedar en la calle. No, sonreí, tomando un sorbo de mi café perfecto. Eduardo va a tener que trabajar. Va a tener que ser un hombre de verdad por primera vez en su vida. ¿Y si no puede? Entonces aprenderá, ¿o no? No es mi problema. Escuché que Andrés respiraba profundo. Mamá, hay algo que debo decirte. Eduardo me pidió que te prestara dinero para salir del apuro. Por supuesto que lo hizo. ¿Y qué le dijiste? Le dije que primero hablaría contigo. Quería escuchar tu versión. Sabio. Por eso tu papá siempre decía que serías el exitoso. Mamá, Andrés, si le prestas dinero a tu hermano, vas a estar cometiendo el mismo error que yo. Vas a estar premiando su irresponsabilidad y su falta de respeto. Pero es mi hermano, y es mi hijo. ¿Crees que no me duele hacer esto? Por primera vez en la conversación, mi voz se quebró ligeramente. ¿Crees que es fácil para una madre cortar la ayuda a su hijo? Mamá, Andrés, tu hermano tiene 42 años. Es padre de familia. Si a estas alturas no ha aprendido a valorar lo que tiene, yo ya no puedo enseñárselo. ¿Y si viene a pedirte perdón? Las disculpas son gratis. Los actos tienen consecuencias. Después de colgar con Andrés, me quedé en mi terraza viendo cómo el sol de octubre pintaba de oro las montañas de Guadalajara. Mi teléfono siguió sonando toda la mañana. Eduardo llamó 6 veces más. Mónica incluso se atrevió a llamarme, con una voz falsamente dulce que no engañaría ni a un niño de 5 años. A las 2 de la tarde, cuando estaba regando mis plantas, vi el Honda Civic de Eduardo parquearse frente a mi casa. Esta vez venía solo. Se bajó lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Toqué el timbre con la timidez de un niño que sabe que va a ser regañado. Eduardo, dije al abrir la puerta, ¿qué te trae por aquí? Mamá, vengo a hablar contigo. Sin Mónica, sin Sofía, solo tú y yo. Lo estudié por un momento. Se veía genuinamente derrotado. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado, y por primera vez en años no traía esa sonrisa falsa que usaba para manipularme. Pasa. Se sentó en el mismo sillón donde había estado el día anterior, pero esta vez no se desplomó. Se sentó con la espalda recta, las manos en las rodillas, como solía hacer cuando era niño y tenía algo importante que decir. Mamá, tienes razón, en todo. Vaya, ¿una disculpa real? Esto sí es interesante. Continúa. No debí reírme cuando Sofía te faltó al respeto. No debí permitir que Mónica te tratara así. Y definitivamente no debí ocultarte a Mónica que tú eras quien mantenía nuestra vida. ¿Por qué lo hiciste? Eduardo se pasó las manos por el pelo, un gesto nervioso que había tenido desde niño. Porque soy un cobarde, porque quería que Mónica me viera como un exitoso, como un proveedor, porque tenía miedo de que me dejara si sabía la verdad. ¿Y ahora? Ahora se enteró de todo y me amenaza con divorciarse de cualquier manera. Soltó una risa amarga. Irónico, ¿no? Por primera vez en días, sentí una pizca de compasión por mi hijo mayor. Se veía como lo que realmente era, un hombre de 42 años que había estado viviendo una mentira. Eduardo, ¿quieres una segunda oportunidad? Sus ojos se iluminaron. Sí, mamá, haré lo que sea. Perfecto. Me levanté y fui por una carpeta diferente. Una carpeta verde que había estado guardando para ocasión especial, porque tengo una propuesta que va a cambiar todo. Cuando puse la carpeta verde en sus manos, Eduardo no tenía idea de que estaba a punto de descubrir el secreto que había guardado por 5 años. El secreto que convertiría toda esta situación en algo completamente diferente. Eduardo abrió la carpeta verde con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron el primer documento una vez, luego otra vez, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. Mamá, esto es un contrato de trabajo, completé, sentándome frente a él con una sonrisa que había estado guardando para este momento. Para ti. El documento era oficial, con membrete corporativo y todo. Valdés Enterprises, contrato de empleo para Eduardo Valdés Santos. Puesto, gerente regional de ventas, salario inicial, 85,000 pesos mensuales. ¿Valdés Enterprises? Eduardo levantó la vista, completamente confundido. Mamá, yo no entiendo. Tu padre y yo no fuimos solo un matrimonio feliz, Eduardo. Fuimos socios empresariales.
Me recosté en mi mecedora, disfrutando la expresión de shock total en su rostro. Rodrigo y Carmen Valdés, fundadores de Valdés Enterprises, una empresa de bienes raíces que lleva operando discretamente durante 25 años. Eduardo hojeó la carpeta como si fuera un libro de ciencia ficción. Escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios, registros de inversiones, documentos corporativos, todo con fechas que se remontaban a principios de los años 90. Pero papá trabajaba en la fábrica de textiles. Tu papá trabajó en la fábrica hasta 1998. Después de eso, trabajó para nuestra empresa. ¿De verdad creías que podía mantener esta casa, pagar sus universidades y tener ahorros con un salario de obrero? La cara de Eduardo era un poema. Se veía como si le hubiera dicho que éramos aliens de Marte. ¿Somos ricos? ¿Ricos? Querido hijo, si supieras. Eduardo, ¿alguna vez te preguntaste por qué nunca me preocupé por el dinero después de que murió tu padre? ¿Por qué pude mantener esta casa, mantener mi nivel de vida y todavía ayudarte a ti durante 3 años? Yo pensé que tenían buenos ahorros. Los ahorros no dan para vivir 7 años sin ingresos y mantener a un hijo adulto. Saqué otro documento de la carpeta. Este es el estado financiero más reciente de Valdés Enterprises. Eduardo vio el número al final de la página y se puso pálido. ¿12 millones de pesos? En activos líquidos. Eso sin contar las propiedades, que son otras cuantas decenas de millones. Tomé el documento y lo volví a guardar cuidadosamente. Tu padre era un visionario, Eduardo. Compró terrenos cuando nadie los quería. Construyó cuando la construcción estaba barata. Vendió cuando los precios subieron. Era un genio para los negocios. Pero, ¿por qué nunca nos dijeron? Porque queríamos que ustedes fueran hombres de bien, no niños mimados que vivieran de la herencia familiar. Lo miré directamente a los ojos. Desafortunadamente parece que fallamos contigo. Eduardo cerró los ojos como si le hubieran dado una bofetada. ¿Mamá? Pero no es tarde para remediarlo. Señalé el contrato. Valdés Enterprises necesita un gerente regional, alguien de confianza que pueda manejar las ventas en Guadalajara y zona metropolitana. ¿Me estás ofreciendo trabajo en tu empresa? En nuestra empresa familiar, con una condición. Aquí viene la parte divertida. La que sea, mamá. Mónica no puede saber que trabajas para la empresa familiar. Para ella, conseguiste un trabajo en una empresa de bienes raíces llamada Valdés Enterprises. Punto. Eduardo frunció el ceño. ¿Por qué? Porque quiero ver si tu matrimonio sobrevive cuando tu esposa crea que tienes que trabajar para ganarte la vida, como cualquier adulto normal. Mamá, ¿eso es inteligente? Lo sé. Me levanté y fui a la cocina por un vaso de agua. Eduardo, durante 3 años mantuve tu matrimonio de fantasía donde Mónica creía que eras exitoso. Ahora quiero saber si te quiere por quien eres realmente o por el dinero que cree que tienes. Pero 85,000 pesos al mes es un buen salario. Es más de lo que gano vendiendo seguros. Es suficiente para que mantengan un estilo de vida modesto pero cómodo, sin BMW, sin vacaciones en Cancún cada 6 meses, sin tarjetas de crédito sin límite. Regresé y me senté frente a él. ¿Crees que Mónica estará feliz con eso? Eduardo se quedó callado por un largo momento. Podía ver los engranes girando en su cabeza, calculando, analizando, temiendo. ¿Y si se divorcia de mí? Entonces sabrás que se casó contigo por dinero, no por amor. ¿Y si no se divorcia? Entonces tal vez valga la pena luchar por tu matrimonio. Eduardo volvió a revisar el contrato. ¿Cuándo empiezo? ¿Mañana? Si aceptas. Saqué un juego de llaves de mi bolsa. Estas son las llaves de la oficina en Providencia. Tienes una asistente, Ana María, que lleva trabajando con nosotros 10 años. Ella te va a entrenar. No puedo creer que esto esté pasando. Créelo. Y Eduardo, me incliné hacia adelante. Esta es tu última oportunidad conmigo. Si la desperdicias, si vuelves a faltarme al respeto, si permites que tu familia me trate mal, no habrá una tercera oportunidad. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Me levanté y le extendí la mano. ¿Trato hecho? Eduardo me estrechó la mano con firmeza. Trato hecho. Pero lo que Eduardo no sabía era que este contrato tenía cláusulas que no había leído todavía. Cláusulas que descubriría muy pronto. Y lo que definitivamente no sabía era que Mónica tendría una reacción que ninguno de nosotros esperaba. Una reacción que pondría toda mi estrategia patas arriba.
Eduardo llegó a casa esa noche con el contrato bajo el brazo y una sonrisa que no había visto en años. Desde mi jardín, donde fingía podar mis rosas, pude escuchar la conversación que se desarrolló en su sala a través de la ventana abierta. Ah, el teatro está por comenzar. Que comience la función. ¿Cómo te fue con tu mamá?, preguntó Mónica con esa voz de esposa aburrida que había perfeccionado durante 10 años de matrimonio. Conseguí trabajo, anunció Eduardo, y pude escuchar el orgullo genuino en su voz. ¿Trabajo? El tono de Mónica cambió instantáneamente. ¿Qué clase de trabajo? Gerente regional de ventas en una empresa de bienes raíces. 85,000 pesos al mes. Silencio. Un silencio tan largo que dejé de fingir que podaba y me concentré en escuchar. ¿85,000? La voz de Mónica subió 3 octavas. Eduardo, yo gasto eso en un fin de semana en el centro comercial. Y ahí está. La verdadera Mónica sale a la luz. Mi amor, es un buen salario. Con eso podemos pagar la hipoteca, los gastos de la casa, el colegio de Sofía. ¿Y mi coche? ¿Y mis tarjetas? ¿Y nuestras vacaciones? Mónica, tendremos que ajustarnos. Vivir dentro de nuestras posibilidades. ¿Vivir dentro de nuestras posibilidades? Mónica gritó tan fuerte que hasta los perros del vecindario comenzaron a ladrar. Eduardo, yo no me casé contigo para vivir como pobre. Ahí está la confesión que estaba esperando. Grabada en mi memoria para siempre. La puerta de su casa se azotó con tanta fuerza que mis ventanas vibraron. Vi a Mónica salir corriendo hacia su BMW blanco, con las llaves en una mano y el teléfono en la otra. Arrancó como si fuera piloto de Fórmula 1 y se perdió en la noche. Eduardo se quedó parado en la puerta, viéndola alejarse, con la misma expresión que tendría un perro abandonado en la carretera. 1 hora después, mi teléfono sonó. «Mamá». La voz de Eduardo sonaba quebrada. Mónica se fue a casa de su hermana. Dice que no va a regresar hasta que yo arregle este desastre. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Eduardo suspiró como si le pesara el mundo en los hombros. Sofía está llorando. No entiende por qué su mamá se fue. Mi corazón se encogió un poquito al pensar en mi nieta confundida y asustada, pero luego recordé sus palabras del domingo anterior. Eduardo, ¿quieres mi consejo? Por favor, ve a trabajar mañana, cumple con tu responsabilidad y deja que Mónica tome sus propias decisiones. Pero mamá, hijo, durante 3 años yo tomé las decisiones difíciles para que ustedes no tuvieran que tomarlas. Mantuve tu matrimonio flotando con mi dinero. Ahora es tiempo de que descubras si tienes un matrimonio real o solo tenías una transacción comercial. A la mañana siguiente, a las 6:30, vi a Eduardo salir de su casa en traje y corbata por primera vez en meses. Se subió a su Honda Civic y se dirigió hacia su nueva oficina como un adulto responsable. Rodrigo, ojalá pudieras ver esto. Tu hijo finalmente está creciendo. A las 10 de la mañana, Ana María me llamó desde la oficina. Señora Carmen, su hijo llegó puntual y muy bien presentado. Le estoy mostrando los sistemas y los procedimientos. Parece estar tomando todo en serio. Excelente. ¿Cómo lo ves? Nervioso pero con ganas de aprender. Y señora... Ana María bajó la voz. Me preguntó 3 veces si de verdad estaba ganando 85,000 pesos al mes, como si no pudiera creerlo. Mi pobre hijo. 42 años, y es la primera vez que gana un salario decente con su propio trabajo. Cuídalo, Ana María, pero no lo consientas, que aprenda a ganárselo. Entendido. Esa tarde, mientras regaba mis begonias, vi llegar el BMW blanco de Mónica. Se bajó con la elegancia de una reina que regresa de conquistar territorios enemigos, cargando 3 maletas Louis Vuitton, que definitivamente no había tenido la semana anterior. ¿Shopping terapia con dinero que no tiene? ¡Qué predecible! Eduardo llegó a casa a las 7 en punto, como cualquier trabajador responsable. Lo vi saludar a Mónica con la esperanza de un adolescente enamorado. Ella ni siquiera levantó la vista de su teléfono. ¿Cómo te fue en tu primer día? Escuché que preguntaba Mónica, pero con el mismo tono que usaría para preguntar sobre el clima. Muy bien, aprendí mucho. Ana María, mi asistente, dice que tengo potencial para... Eduardo, interrumpió Mónica. Hablé con mi papá. Oh, aquí viene el problema. El suegro millonario que odia a mi hijo. ¿Tu papá? Le expliqué nuestra situación económica. Le dije que tu mamá nos cortó la ayuda y que ahora ganas una miseria. Mónica, 85,000 no es una miseria.
Para la vida que llevamos sí es una miseria. Mónica se levantó y comenzó a caminar en círculos. Eduardo, mi papá me hizo una oferta. El silencio que siguió me puso la piel de gallina. Conocía al papá de Mónica, Aurelio Mendoza, dueño de una cadena de ferreterías. Un hombre que siempre había visto a Eduardo como un perdedor que no merecía a su hija. ¿Qué clase de oferta? Me ofrece el enganche para un departamento nuevo en Providencia, solo para Sofía y para mí. Ja, claro. Separa a su hija del marido pobre y recupera a su nieta. Típico de Aurelio. ¿Estás hablando de separarnos? Estoy hablando de darme tiempo para pensar. Eduardo, yo no puedo vivir así. No puedo ir de ser una mujer mantenida a ser la esposa de un empleado cualquiera. Soy gerente regional de una empresa que nadie conoce. Mónica gritó tan fuerte que seguramente me escuchó desde mi cocina. Eduardo, durante 10 años me vendiste la idea de que eras exitoso. Descubro que tu mamá nos mantenía y ahora quieres que viva como mujer de clase media baja. Clase media baja. Con 85,000 pesos al mes. Esta mujer vive en una burbuja de cristal. Mónica, por favor, dame una oportunidad. Déjame demostrar que puedo mantener a mi familia. Ya tomé mi decisión, Eduardo. Mañana me voy al departamento que me consiguió mi papá. Sofía se viene conmigo. No puedes llevarte a mi hija. ¿Tu hija? La risa de Mónica sonó como cristales rotos. Eduardo, tú no has pagado ni una sola colegiatura de Sofía en 3 años. Tu mamá pagaba todo. ¿Qué clase de padre eres? Esas palabras fueron como puñaladas. Pude escuchar cómo Eduardo comenzó a sollozar, un llanto profundo de hombre quebrado. Pero lo que Mónica no sabía era que acababa de cometer el error más grande de su vida, porque al día siguiente iba a descubrir exactamente con quién se había metido. Desperté a las 5 de la mañana con una sonrisa que hubiera asustado al mismísimo diablo. Mónica había jugado exactamente la carta que yo esperaba que jugara. Ay, querida Mónica, si supieras lo que está por caerte encima. A las 7:30, mientras tomaba mi segundo café del día, vi a Mónica salir de su casa arrastrando maletas como si fuera estrella de telenovela. Sofía la seguía con su mochila de la escuela, claramente confundida por toda la situación. Eduardo se quedó parado en la puerta en pijama, viéndolas marcharse como soldado derrotado. Pobrecito, pero necesario. A veces hay que tocar fondo para poder rebotar. 1 hora después, mi teléfono sonó. Era Ana María desde la oficina. Señora Carmen, Eduardo llegó, pero se ve terrible. Ojos rojos como si no hubiera dormido. ¿Está bien? Su esposa se llevó a su hija y se fueron de la casa anoche. Ay, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer? Nada. Que trabaje. El trabajo es la mejor medicina para el corazón roto. Pero señora, Ana María, confía en mí. Eduardo necesita descubrir de qué está hecho. A las 10 de la mañana llegó mi momento favorito. Marco el número de mi abogado, licenciado Ramírez, un hombre que había manejado los asuntos legales de Valdés Enterprises desde sus inicios. Carmen, buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito que hagas una investigación financiera completa de Aurelio Mendoza. ¿El de las ferreterías? Puedo preguntar por qué. Digamos que mi nuera tomó algunas decisiones precipitadas y creo que va a necesitar toda la información disponible sobre su nuevo benefactor. Entendido. ¿Qué tan profunda quiere la investigación? Todo. Finanzas personales, estado de sus negocios, deudas, inversiones, declaraciones fiscales. Todo lo que sea legal obtener. Me va a tomar 2 días. Perfecto. Después de colgar, marqué otro número. Esperanza Morales, mi mejor amiga desde la preparatoria, ahora directora de la escuela privada más exclusiva de Guadalajara. La misma escuela donde Mónica había inscrito a Sofía cuando creía que tenían dinero ilimitado. Carmen, qué sorpresa. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, Esperanza. Te llamo porque necesito un favor. Lo que sea. ¿Sofía Valdés Mendoza sigue inscrita en tu escuela? Sí, aunque... Bueno, hay un problema con las colegiaturas atrasadas. Perfecto. Exactamente lo que esperaba. ¿Cuánto deben? 3 meses. 36,000 pesos. Les mandamos avisos, pero no han respondido. Esperanza, quiero que sepas que yo ya no soy responsable de las cuentas de mi nieta. ¿En serio? Pero Carmen, tú has estado pagando durante 3 años. Exacto, pero eso terminó. Ahora la responsabilidad es de sus padres. Entiendo. Esperanza sonó preocupada. ¿Y qué quieres que haga?
Aplicar las reglas de la escuela. Si no pagan, Sofía no puede seguir asistiendo. Carmen, ¿estás segura de esto? Es tu nieta. Esperanza, mi nieta me llamó vieja carga la semana pasada. Su madre la educó para faltarme al respeto. Es hora de que aprendan que las acciones tienen consecuencias. A las 2 de la tarde, mientras almorzaba mi sopa de tortilla favorita, mi teléfono explotó. Mónica estaba llamando desde un número que no reconocí, probablemente desde casa de su papá. Carmen, ¿qué le dijiste a la escuela de Sofía? Buenas tardes, Mónica. ¿Cómo está mi nieta? No me vengas con cortesías. La directora me llamó diciendo que Sofía no puede regresar a clases hasta que paguemos 3 meses de colegiatura. Ah, sí, es que ya no puedo seguir haciéndome responsable de gastos que no son míos. Tú eres la madre de Sofía, tú págale la escuela. Tú sabes que no tengo 36,000 pesos. Pídele a tu papá. Según entiendo, él te está manteniendo ahora. Mi papá no va a pagar colegiaturas. Él solo me está ayudando temporalmente. Temporalmente. Qué dulce inocencia. Mónica, querida, tú tomaste la decisión de irte de tu casa y llevarte a mi nieta. Ahora asume las consecuencias. Carmen, ¿esto es venganza? No, Mónica. Esto es realidad. La realidad que yo mantuve alejada de ustedes durante 3 años con mi dinero. Pero Sofía es inocente en todo esto. ¿Inocente? Me levanté y caminé hacia mi ventana, desde donde podía ver la casa vacía de Eduardo. La misma Sofía inocente que me llamó vieja carga, la misma niña inocente que tú educaste para despreciarme. Eso fue un malentendido. No, Mónica, fue una revelación de cómo realmente me ven en esta familia. Mónica comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración, de una mujer acostumbrada a salirse con la suya, que de repente se encontraba sin opciones. Carmen, por favor, te prometo que Sofía se va a disculpar contigo como se debe. Las disculpas forzadas no valen nada. Lo que vale es el respeto genuino. Y ustedes perdieron el derecho a mi respeto y a mi dinero. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que regrese con Eduardo? Tú eres una mujer adulta, Mónica. Toma tus propias decisiones, pero deja de esperar que yo pague por ellas. Esa noche, Eduardo me llamó cerca de las 9. Mamá, Mónica me llamó llorando. Dice que la escuela no va a dejar que Sofía siga asistiendo. Es correcto. No han pagado 3 meses de colegiatura. Mamá, por favor, Sofía necesita ir a la escuela. Eduardo, tú ganas 85,000 pesos al mes. Con ese salario puedes pagar una escuela. Tal vez no la más cara de Guadalajara, pero sí una buena escuela. Pero mamá, Eduardo, déjame preguntarte algo. ¿Por qué crees que Mónica se fue contigo? ¿Por amor o por dinero? Silencio largo. Eduardo sabía la respuesta, pero no quería admitirla. Hijo, tu esposa te dijo anoche que no se casó contigo para vivir como pobre. ¿Escuchaste esas palabras? Sí. ¿Y qué te dicen esas palabras sobre los sentimientos reales que tiene hacia ti? Más silencio. Eduardo, yo no puedo salvar un matrimonio que está basado en mentiras. Solo tú puedes decidir si quieres luchar por algo real o seguir viviendo una fantasía. ¿Qué hago? Mamá, ve a trabajar mañana. Haz tu trabajo lo mejor que puedas y deja que Mónica decida si quiere una vida real contigo o si prefiere seguir buscando a alguien que mantenga sus ilusiones. Lo que Eduardo no sabía era que al día siguiente, el licenciado Ramírez me entregaría información sobre Aurelio Mendoza que cambiaría completamente las reglas del juego. Información que convertiría a Mónica de cazadora en presa. El viernes por la mañana, el licenciado Ramírez llegó a mi casa con una carpeta café que parecía estar a punto de explotar. Su expresión seria me decía que había encontrado exactamente lo que yo esperaba. Carmen, esto es interesante, dijo, acomodándose en mi sala y abriendo la carpeta sobre la mesa de centro. Aurelio Mendoza está en problemas financieros serios. Música celestial para mis oídos. Cuéntame todo. Sus ferreterías están perdiendo dinero desde hace 2 años. La competencia de las grandes cadenas lo está destruyendo. Debe 4 millones de pesos en créditos bancarios. Tiene 3 demandas laborales pendientes por despidos injustificados y... Ramírez hizo una pausa dramática. Hacienda lo está investigando por evasión fiscal. ¿Qué tan grave es lo de Hacienda? Grave. Hablamos de posibles 5 años de cárcel si lo declaran culpable. Y según mis contactos, tienen evidencia sólida. Me recosté en mi mecedora,
sonriendo como gato que se comió al canario. ¿Y el departamento que le prometió a Mónica? Ah, esa es la parte más divertida. Ramírez sacó unos documentos. El departamento existe, pero está hipotecado al 100%. Aurelio lo compró el año pasado como inversión, pero no ha podido rentarlo. Está pagando 2 hipotecas que no puede sostener. Pobre Mónica. Cambió un hijo, mantenido por un suegro quebrado. Ramírez, quiero que hagas algo por mí. Lo que sea. Quiero que mandes esta información anónimamente a Mónica Mendoza de Valdés. Ramírez me miró con una mezcla de admiración y terror. Carmen, eres diabólicamente brillante. No, querido amigo. Soy una mujer de 65 años que ya se cansó de ser tratada como tonta. Esa tarde, mientras podaba mis rosas, porque las rosas necesitan disciplina igual que las nueras, vi a Eduardo llegar de trabajar. Se veía diferente, más erguido, más seguro. Ana María tenía razón. El trabajo le estaba cayendo bien. Tocó mi puerta a las 6:30. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?» «Claro, hijo. ¿Cómo te fue en el trabajo?» Eduardo se sentó con una sonrisa pequeña, pero genuina. «Bien, muy bien, de hecho. Cerré mi primera venta hoy». «Felicidades». «Cuéntame». Una pareja joven que buscaba su primera casa. Les encontré una propiedad perfecta en sus presupuestos. Cuando firmaron el contrato, Eduardo hizo una pausa, como si no pudiera creer sus propias palabras. «Mamá, me sentí útil. Por primera vez en años, me sentí como si hubiera logrado algo por mí mismo. Ahí está. Ahí está el hombre que tu padre esperaba que fueras. Eduardo, estoy orgullosa de ti. Gracias, mamá. Y hay algo más que quiero decirte. Te escucho». Llamé a Mónica. Le dije que podía inscribir a Sofía en una escuela que puedo pagar con mi salario. No tan fancy como la anterior, pero una buena escuela. ¿Y qué te dijo? Que ni loca iba a meter a su hija en una escuela de pobres. Eduardo se pasó las manos por el pelo. «Mamá, creo que finalmente estoy viendo a mi esposa como realmente es». «¿Y cómo es?» «Una mujer que se enamoró de un estilo de vida, no de mí». Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Era un número que no conocía. «Diga». «¿Señora Carmen?» La voz sonaba nerviosa, temblorosa. «Soy Aurelio Mendoza». Eduardo y yo nos miramos. ¿El papá de Mónica llamándome directamente? Esto iba a estar bueno. «Señor Mendoza, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Señora Carmen, ¿podríamos hablar?» «En persona. Es sobre mi hija y su hijo». «Oh, sí. Definitivamente alguien ya recibió mi regalo anónimo». «Por supuesto. ¿Cuándo le conviene?» «¿Esta noche? ¿Podría venir a su casa? Es importante». «Claro. ¿A las 8? Perfecto. Gracias, señora Carmen». Después de colgar, Eduardo me miró con curiosidad. «¿El papá de Mónica quiere hablar contigo?» «Aparentemente». ¿Tienes idea de por qué?» «Ay, hijo mío, si supieras. Tal vez quiere disculparse por la conducta de su hija». A las 8 en punto, un BMW negro se estacionó frente a mi casa. Aurelio Mendoza se bajó lentamente, como si cada paso le pesara 100 kilos. Lo había visto pocas veces en todos los años que Eduardo llevaba casado con Mónica, siempre en eventos familiares donde me trataba con la cortesía fría que se usa con los enemigos. Pero esta noche se veía derrotado. Abrí la puerta antes de que tocara. «Señor Mendoza, adelante». «Señora Carmen, gracias por recibirme». Aurelio entró con los hombros caídos, muy diferente del hombre altivo que conocía. Nos sentamos en mi sala y por un momento ninguno de los dos habló. Finalmente, Aurelio rompió el silencio. «Señora Carmen, alguien me mandó información sobre mi situación financiera». «¿De verdad? Qué extraño». «¿Información? Documentos, estados de cuenta, expedientes legales». Aurelio se veía como si hubiera envejecido 10 años en una semana. Información que muy pocas personas podrían conseguir. «¿Y por qué cree que yo tengo algo que ver con eso?» Aurelio me miró directamente a los ojos. «Porque usted es la única persona que se beneficiaría de que yo no pudiera mantener a mi hija. Inteligente. Por algo construyó un imperio de ferreterías. Lástima que no fuera tan inteligente administrándolo». «Señor Mendoza, yo no sé de qué me está hablando». «Señora Carmen». Aurelio suspiró como si le pesara el mundo. «No puedo mantener a Mónica y a Sofía. Creí que podía, pero la verdad es que estoy quebrado. Más que quebrado. ¿Y qué quiere que haga yo con esa información? Quiero pedirle que tome de regreso a Eduardo, que le dé otra oportunidad a su matrimonio».
La ironía era tan deliciosa que casi me reí en voz alta. El hombre que había despreciado a mi hijo durante 10 años ahora me pedía que lo rescatara. Señor Mendoza, Eduardo es un adulto. Puede tomar sus propias decisiones sobre su matrimonio. Pero su hija lo va a dejar en la ruina si él no puede mantener el estilo de vida que ella quiere. ¿Y eso es problema mío? Aurelio se quedó callado por un momento. Luego, con voz apenas audible, dijo: Señora Carmen, yo siempre pensé que Eduardo no era suficiente para mi hija. Me equivoqué. El que no es suficiente soy yo. Bueno, eso sí no me lo esperaba. Continúe. Mi hija se va a dar cuenta muy pronto de que su papá no puede rescatarla. Y cuando eso pase, Eduardo va a ser su única opción. Aurelio me miró con ojos suplicantes. Pero solo si usted lo permite. Si yo lo permito, señora Carmen, no soy tonto. Sé que usted ha estado manteniendo a mi hija durante años. Sé que Eduardo nunca podría haber pagado todo lo que han tenido sin su ayuda. Vaya, vaya. Aurelio es más observador de lo que pensaba. ¿Y qué propone? Que les dé una última oportunidad, pero esta vez con condiciones. Condiciones que aseguren que su hijo y mi hija aprendan a valorar lo que tienen. Me levanté y caminé hacia mi ventana, desde donde podía ver la casa vacía de Eduardo. ¿Qué clase de condiciones? Las que usted considere necesarias. Por primera vez en toda la noche sonreí. Señor Mendoza, creo que podemos llegar a un acuerdo. Pero lo que Aurelio no sabía era que las condiciones que tenía en mente iban a cambiar para siempre la dinámica de esta familia. Y lo que definitivamente no sabía era que al día siguiente, Mónica recibiría una llamada que pondría todo mi plan en movimiento. El sábado por la mañana desperté con esa sensación burbujeante que tienes cuando sabes que algo grande está a punto de pasar. Me vestí con mi mejor vestido azul marino, me puse mis perlas de agua dulce y me maquillé como si fuera a una ocasión especial. Porque, efectivamente, era una ocasión muy especial. A las 10 en punto, marqué el número de Mónica. ¿Qué quieres, Carmen? Su voz sonaba agotada, derrotada, muy diferente de la princesa altanera de hace una semana. Buenos días, Mónica. Te habla para invitarte a comer, a ti y a Sofía. No estoy de humor para tus juegos. No es un juego, es una reunión de negocios. Pausa larga. ¿Qué clase de reunión de negocios? Una donde puedes recuperar tu vida anterior, pero solo si vienes sola, sin tu papá, sin influencias externas, solo tú, Sofía y yo. Otra pausa, más larga. ¿De qué estás hablando? Mónica, tu papá vino a visitarme anoche. Silencio total. Podía escuchar su respiración acelerada a través del teléfono. ¿Mi papá fue a verte? Tuvimos una conversación muy reveladora sobre ferretería, sobre deudas, sobre ciertas investigaciones del SAT. Carmen, la voz de Mónica se quebró. ¿Fuiste tú quien mandó esa información? Yo solo hago mi tarea. Querida, ¿vienes a comer o no? Vamos para allá. Colgué y comencé a preparar la mesa. No con mi mejor cristalería esta vez, con platos normales, vasos normales. Esta no era una celebración, era una negociación. A las 12:30 llegaron. Mónica se bajó de un taxi amarillo, no de su BMW. Traía puesta una blusa que había visto antes y llevaba a Sofía de la mano como si la niña fuera su salvavidas. Interesante. Ya empezaron los recortes de gastos. Abrí la puerta con mi sonrisa más neutral. Mónica, Sofía, adelante. Sofía entró tímidamente, muy diferente de la niña altanera del domingo anterior. Se veía confundida, perdida. Mi corazón se ablandó un poquito al verla así. «Hola, abuela», murmuró, sin hacer contacto visual. «Hola, mi amor. ¿Cómo has estado?» Mónica se sentó en mi sala como si estuviera en territorio enemigo. «Carmen, vamos al grano. ¿Qué quieres?» «¿Yo? Nada, querida. La pregunta es, ¿qué quieres tú?» «Quiero que las cosas regresen a como estaban antes». ¿Te refieres a cuando vivías en la mentira de que mi hijo era exitoso mientras yo pagaba todas las cuentas? Mónica bajó la cabeza. Sí, al menos es honesta. Mónica, voy a hacerte una propuesta, pero primero necesito que Sofía me escuche con atención. Me senté frente a mi nieta, tomando sus manitas entre las mías. Sofía, ¿entiendes por qué estás viviendo con tu abuelo en lugar de en tu casa? La niña negó con la cabeza. Es porque tu mamá se molestó conmigo y decidió llevarte con ella. ¿Por qué se molestó contigo, abuela? Porque el domingo pasado, cuando me dijiste que era una vieja carga,
Me dolió mucho. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Yo no quería lastimarte. Lo sé, mi amor. Los niños a veces repiten cosas que escuchan sin entender lo que significan. Mónica se removió incómodamente en su asiento. 270. Sofía, continué, ¿sabes que yo he estado pagando tu escuela, los coches de tus papás y muchas otras cosas durante mucho tiempo? La niña me miró con ojos enormes. ¿En serio? En serio. Y lo hacía porque los amo mucho. Pero cuando alguien que amas te dice que eres una carga, duele mucho. Lo siento, abuela. Lo siento mucho. Esta vez las lágrimas eran genuinas, y también las mías. Te perdono, mi amor, pero necesito que me prometas algo, lo que sea. Que nunca más vas a faltarle al respeto a un adulto, especialmente a tus abuelos. Te lo prometo. Me levanté y miré a Mónica. Ahora viene tu parte. Te escucho. Voy a restaurar la ayuda económica. Voy a pagar la hipoteca, los coches, la escuela de Sofía, todo. Los ojos de Mónica se iluminaron como si hubiera ganado la lotería. Pero, continué, y vi cómo esa luz se apagaba. Con condiciones. ¿Qué condiciones? Saqué una carpeta amarilla que había estado preparando toda la semana. Primero, Eduardo sigue trabajando en Valdés Enterprises. Su salario se deposita en una cuenta separada que solo él maneja. ¿Para qué? Para que tenga dignidad. Para que sepa que puede mantenerte con su propio trabajo si es necesario. Está bien. Segundo, tú también vas a trabajar. ¿Trabajar? Mónica casi se atraganta con la palabra. Valdés Enterprises necesita una recepcionista. Medio tiempo. 4 horas al día, 5 días a la semana, 20,000 pesos al mes. Yo nunca he trabajado en mi vida. Entonces es tiempo de que aprendas. ¿O prefieres quedarte con tu papá quebrado? Mónica se mordió el labio. ¿Qué más? Tercero, Sofía se disculpa públicamente conmigo, enfrente de toda la familia extendida. ¿Públicamente? El próximo domingo, en la comida familiar que voy a organizar, donde estén presentes tus padres, mis hermanas, todos los primos. Sofía se para enfrente de todos y explica por qué me pidió perdón. Mónica se puso pálida. Carmen, eso es humillante. ¿Más humillante que ser llamada vieja carga por una niña de 8 años? Está bien. ¿Algo más? Sí, la más importante. Me senté frente a ella y la miré directamente a los ojos. Tú también te disculpas, públicamente, delante de toda la familia. Admites que educaste mal a tu hija y pides perdón por haberme faltado al respeto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mónica se veía como si estuviera calculando el costo de su orgullo contra el costo de la pobreza. ¿Y si acepto todo esto? Entonces regresan a su casa. Eduardo deja de sufrir. Sofía regresa a su escuela. Y ustedes tienen una segunda oportunidad. ¿Y si no acepto? Entonces te quedas con tu papá quebrado hasta que Hacienda lo meta a la cárcel. Después te las arreglas sola. Mónica cerró los ojos y respiró profundo. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos, algo parecido a la humildad. Acepto. Perfecto. Saqué los contratos que había preparado. Firma aquí. Mientras Mónica firmaba con manos temblorosas, Sofía se acercó a mí y me abrazó. Abuela, ¿ya no estás enojada conmigo? No, mi amor. Pero recuerda, las acciones tienen consecuencias. Lo que aprendiste esta semana es que no puedes tratar mal a las personas que te aman. Lo voy a recordar siempre. Eso espero, mi nieta. Eso espero. Pero lo que ni Mónica ni Sofía sabían era que estos contratos tenían una cláusula especial. Una cláusula que activaría automáticamente si volvían a faltarme al respeto. Una cláusula que las convertiría de beneficiarias en empleadas de por vida. El domingo llegó con cielos despejados y mi corazón ligero como pluma. Había invitado a toda la familia extendida, mis 2 hermanas con sus esposos, mis sobrinos, los padres de Mónica, incluido Aurelio con su cara de circunstancias, y por supuesto, mis 2 hijos con sus familias. La mesa estaba puesta para 20 personas en mi jardín, bajo la sombra de mi gran nogal. Manteles blancos, mis flores frescas del jardín y la comida que me había tomado 2 días preparar. Mole poblano, cochinita pibil, arroz español, frijoles charros y 3 tipos diferentes de postre. Rodrigo, ojalá pudieras ver esto. Tu familia finalmente aprendiendo lo que tú siempre trataste de enseñarles. Respeto. Eduardo había llegado temprano para ayudarme con las mesas. Se veía diferente. 2 semanas trabajando en Valdés Enterprises lo habían transformado.
más seguro, más erguido, con la dignidad de un hombre que se gana la vida con su propio esfuerzo. «Mamá», me dijo mientras acomodábamos las sillas, «no sé cómo agradecerte esta segunda oportunidad. No me la agradezcas a mí, hijo. Agradécete a ti mismo por estar dispuesto a cambiar». A las 2 en punto comenzaron a llegar los invitados. Mis hermanas, Rosa y Mercedes, llegaron con esa curiosidad mal disimulada que tienen las mujeres cuando saben que algo importante va a pasar. Mis sobrinos y sobrinas llegaron con sus familias, llenando mi jardín de risas y conversaciones. Andrés llegó desde Monterrey con su esposa Laura y sus 2 hijos adolescentes. Me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Estoy orgulloso de ti, mamá. Papá también estaría orgulloso». «Gracias, mi hijo». Esas palabras valen más que todo el oro del mundo. A las 2:30 llegaron los Mendoza. Aurelio venía con su esposa Esperanza, ambos viéndose como si fueran a su propia ejecución. Habían perdido esa altivez que siempre los caracterizó. La investigación de Hacienda y la realidad de su bancarrota los había bajado varios escalones en su pedestal. Y finalmente, a las 3 en punto, llegó el momento que todos estábamos esperando. Eduardo entró por el portón de mi casa acompañado de Mónica y Sofía. Las conversaciones se detuvieron. Todos sabían que algo había pasado, pero nadie sabía exactamente qué. La última vez que habían visto a esta familia junta había sido en el cumpleaños de Eduardo, donde todo parecía perfecto. Ay, si supieran lo que pasó detrás de esa perfecta fachada. «Familia», dije, golpeando mi copa con una cuchara para llamar la atención. «Antes de comenzar con la comida, hay algo importante que necesitamos hacer». Todos me miraron expectantes. Mónica se veía pálida, pero Sofía, mi valiente nieta, se veía decidida. Sofía tiene algo que decir. Mi nieta de 8 años se paró en el centro del círculo familiar, con su vestido dominguero azul y sus zapatos de charol negro. Respiró profundo, como le había enseñado que hiciera cuando estuviera nerviosa. «Familia», comenzó con voz clara, «quiero pedirle perdón a mi abuela Carmen por haberle faltado al respeto». El jardín se quedó en silencio total, incluso los pájaros dejaron de cantar. El domingo pasado, en el cumpleaños de mi papá, yo le dije a mi abuela que era una vieja carga y que no podía sentarse con nosotros. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Sofía, pero siguió hablando. Esas palabras lastimaron mucho a mi abuela, quien siempre me ha querido y me ha cuidado. Escuché murmullos de shock entre los invitados. Mis hermanas se miraron entre ellas con expresiones de horror. Yo no sabía que mi abuela había estado pagando mi escuela, nuestros coches y muchas cosas más durante muchos años. No sabía que ella nos ayudaba porque nos ama. Sofía se acercó a mí y tomó mi mano. «Abuela Carmen, perdóname por ser grosera contigo. Prometo que nunca más voy a faltarte al respeto». El silencio que siguió fue profundo y sagrado. Luego, mis hermanas comenzaron a aplaudir. Después Andrés, después toda la familia. Cuando terminaron los aplausos, abracé a Sofía fuerte. «Te perdono, mi amor, y estoy muy orgullosa de tu valentía». Pero no habíamos terminado. «Ahora», dije, mirando directamente a Mónica, «mi nuera también tiene algo que decir». Mónica se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Se veía pequeña, vulnerable, muy diferente de la mujer altiva que había conocido durante 10 años. «Familia», comenzó con voz temblorosa, «yo también debo pedir perdón». Rosa, mi hermana mayor, se inclinó hacia adelante con interés. Mis cuñados se removieron en sus asientos. Durante años, Carmen mantuvo a mi familia sin que yo lo supiera. Pagó nuestras cuentas, nuestros lujos, la educación de mi hija. Y en lugar de estar agradecida, permití que mi hija le faltara al respeto. Mónica comenzó a llorar, pero siguió hablando. Peor aún, yo misma le falté al respeto en mi propia casa, en mi propio corazón. Aurelio se veía como si quisiera desaparecer de la tierra. Su esposa Esperanza tenía lágrimas en los ojos. «Educa mal a mi hija». Le enseñé a despreciar a la persona que más nos había ayudado. Mónica se acercó a mí y se arrodilló. «Carmen, perdóname. Perdóname por ser una mala nuera, una mala madre, una mala persona». La imagen de Mónica de rodillas en mi jardín, delante de toda la familia, era algo que jamás olvidaría. No porque disfrutara su humillación, sino porque finalmente veía arrepentimiento real en sus ojos.
Te perdono, Mónica, dije, ayudándola a levantarse. Y estoy dispuesta a empezar de nuevo, si tú estás dispuesta a cambiar realmente. El resto de la tarde fue perfecto. Comimos, reímos, conversamos. Sofía jugó con sus primos como la niña normal que siempre debió ser. Eduardo contó orgullosamente sobre su nuevo trabajo. Mónica, por primera vez en años, escuchó más de lo que habló. Cuando la familia se empezó a ir, cerca de las 8 de la noche, Andrés se acercó a mí. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que sea, hijo. ¿Valdés Enterprises realmente necesita un gerente regional y una recepcionista?» Sonreí. Mi hijo menor siempre había sido el más astuto. «Andrés, Valdés Enterprises necesita lo que yo decida que necesita. Y decidí que necesitaba enseñarle a tu hermano y a tu cuñada el valor del trabajo honesto. ¿Y si no hubieran aprendido la lección? Entonces habrían seguido siendo empleados el resto de sus vidas, con salarios modestos, hasta que aprendieran». Andrés se rió. «Mamá, eres genial. Papá estaría orgullosísimo». Esa noche, cuando todos se habían ido y mi casa estaba en silencio otra vez, me senté en mi mecedora con una taza de té de manzanilla. En mi regazo tenía una foto de Rodrigo y mía en nuestro 30º aniversario de bodas. «Lo logramos, mi amor», le susurré a la foto. «Nuestros hijos finalmente entendieron lo que tú siempre trataste de enseñarles». 3 meses después, mientras escribo esta historia, Eduardo sigue trabajando en Valdés Enterprises. Se ha convertido en un excelente vendedor y está ahorrando para comprar su propia casa, con su propio dinero. Mónica descubrió que le gusta trabajar y que es buena atendiendo a los clientes. Sofía está en una escuela un poco más modesta, pero está aprendiendo el valor de las cosas y me visita cada sábado para cocinar conmigo. ¿Y yo? Yo soy Carmen Valdés, tengo 65 años y ya no soy una vieja carga. Soy la matriarca de una familia que finalmente aprendió a respetarme, valorarme y amarme como merezco. Porque a veces, para enseñar respeto, primero tienes que enseñar las consecuencias de la falta de respeto. Y esa, mi querida familia que me escucha, es la lección más valiosa que puedo compartir con ustedes. Nunca permitan que nadie, ni siquiera su propia familia, los trate como si fueran menos de lo que valen, porque ustedes, al igual que yo, merecen ser tratados con dignidad, respeto y amor. Y si alguien no puede dárselos, entonces no merecen tener lugar en sus vidas, sin importar qué tan cerca esté su sangre.